Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Abordamos en esta presentación análisis y diseño de clases de matemática con herramientas del enfoque ontosemiótico. El recorrido propuesto es el siguiente: algunos constructos y herramientas del enfoque ontosemiótico. Cabe aclarar que en esta presentación no tiene la intención de abordar todos los constructos y todas las herramientas que tiene el enfoque ontosemiótico, sino que asumo que quien quiere hacer un análisis o un diseño de una clase conoce alguna de las herramientas. Y mi intención es profundizar en algunas de ellas, fundamentalmente las que están destinadas para el análisis y el diseño de una clase. Y no la estoy pensando para un investigador que ya está formado, sino para aquel profesor que se inicia en actividades de diseño y análisis, que quiere desarrollar la competencia en análisis didáctico. A lo largo de la presentación trabajaremos con el análisis de una clase de matemática. Más que presentar el análisis, me interesa mostrar las cuestiones metodológicas, todo aquello que no están en los reportes que podemos encontrar hoy en día publicados, donde se hacen análisis de clases de matemática ya a un nivel de investigador. Aquí está pensado para este profesor que está pensando en diseñar una clase, está pensando en analizar su propia clase u otra clase que está encontrando y quiere usar herramientas del enfoque ontológico semiótico. Y relacionado con el análisis de una clase, vamos a ver algunas consideraciones para el diseño de una clase de matemática, dado que el análisis y el diseño van a estar entrelazados. En consecuencia, si queremos hacer un análisis y diseño, lo que vamos a requerir es competencia de análisis e intervención didáctica desde la postura del enfoque ontosemiótico. Y para el enfoque ontosemiótico, esta competencia de análisis e intervención didáctica tiene algunas componentes. Y esas componentes es el sistema de prácticas, donde esto va a desencadenar el análisis de significados globales. Otra de las componentes son configuraciones ontosemióticas, que va a derivar al análisis ontosemiótico de las prácticas. Trayectorias didácticas como componente, que viene a derivar la gestión de las configuraciones didácticas. Posteriormente tenemos la dimensión normativa como una componente y va a derivar en el análisis normativo. Y finalmente la idoneidad didáctica, que va a derivar en el análisis de la idoneidad didáctica. Pero veamos cómo estos se articulan cuando uno tiene que hacer un análisis o un diseño de una clase de matemática. Entonces, el foco va a ser un proceso de estudio, ya sea para el análisis o para el diseño, y este proceso de estudio para el enfoque ontosemiótico va a tener diferentes facetas. Una faceta epistémica, que lo que va a hacer es determinar el grado de representatividad de los significados institucionales implementados con respecto al significado de referencia. Una faceta que va a ser cognitiva, que es el grado en que los significados implementados estén en la zona de desarrollo potencial de los alumnos. O sea, básicamente es la proximidad de los significados personales logrados a los significados implementados. Una faceta interaccional, que lo que va a determinar es el grado en que las configuraciones y las trayectorias didácticas permiten identificar conflictos semióticos potenciales y resolver los conflictos que se producen en el proceso de instrucción. Una faceta mediacional, que lo que va a medir es el grado de disponibilidad y adecuación de los recursos materiales y temporales. Una faceta afectiva, que va a medir el grado de implicación del alumnado en el proceso de estudio. Y una faceta ecológica, que es el grado en que el proceso de estudio se ajusta al proyecto educativo de la institución o del centro, la escuela, la sociedad y el entorno en el que se desarrolla. Sin embargo, esto lo hacemos en diferentes niveles de análisis. Un primer nivel de análisis lo vamos a hacer en torno a las prácticas, el segundo nivel de análisis en torno a las configuraciones, un tercer nivel de análisis es las trayectorias, otro es el sistema normativo o las normas. Hasta allí tendríamos 4 niveles que vienen a ser una didáctica más bien descriptiva y explicativa. Voy a describir qué es lo que acontece y voy a tratar de explicar. Y el último nivel le vamos a llamar el de idoneidad didáctica, donde hacemos una valoración del proceso de estudio. Si nosotros lo miramos, si avanzamos en este sentido, si tenemos un proceso de estudio, vamos a hacer una descripción y explicación de lo que está ocurriendo, por eso vamos a avanzar desde práctica, configuraciones, trayectorias a normas, para finalmente hacer una valoración de ese proceso de estudio.
Si estuviéramos en una instancia de diseño de una clase de matemática, en realidad el diseño parte de los indicadores de idoneidad didáctica. Los indicadores de idoneidad didáctica me van a dar el puntapié inicial, son los puntos de partida para pensar mi clase de matemática, y posteriormente lo que puedo hacer es un análisis a través de prácticas, configuraciones, trayectorias, normas, y volver de nuevo a idoneidad didáctica. Pero lo veamos con ejemplos como esto se entrelaza. Una advertencia en lo que está de fondo, porque cuando vemos en el análisis y el diseño de una clase de matemática, están involucrados los conocimientos del profesor. Y en ese conocimiento del profesor, lo que vamos a pensar desde el enfoque ontológico semiótico, que la persona conoce el significado holístico del contenido matemático. Recordemos que la idea de significado es conjuntos de prácticas, no una definición. Y articulado al significado holístico del contenido matemático, vamos a tener el contenido didáctico matemático, que lo podemos desmembrar en una dimensión matemática, que no es nada más que el conocimiento del contenido, una dimensión didáctica, que es el conocimiento pedagógico del contenido, y una dimensión metadidáctico-matemática, que son conocimientos relativos a las normas, a las metanormas, restricciones contextuales, reflexión sobre la práctica, valoración de la idoneidad didáctica. Y ahora entramos en cada una de estas dimensiones. En la dimensión matemática vamos a tener el conocimiento común del contenido, que se articula con el conocimiento ampliado del contenido. En la dimensión didáctica, la faceta epistémica, que la podemos relacionar con el conocimiento especializado de la dimensión matemática. La faceta ecológica, que es el conocimiento del currículo y su contexto. La faceta cognitiva y afectiva, que es conocimiento sobre los estudiantes y sus características. Y la faceta interaccional y mediacional, que es el conocimiento sobre la enseñanza. Todas ellas están articuladas y trabajando entre sí, como asimismo todas las dimensiones de análisis se están articulando entre ellas. Entonces es importante que pensemos que cuando hacemos el análisis y diseño de una clase de matemática, no basta con saber de matemática, no basta con saber de didáctica, sino que estos conocimientos uno los puede explicar cómo están articulados, y estos conocimientos son los que le van a dar ciertas competencias en análisis didáctico al profesor. Retomemos algunos conceptos básicos que van a estar atravesados en esta idea de análisis y diseño de clases de matemática. Para el enfoque ontológico semiótico vamos a estar hablando de prácticas, y recordemos que se considera práctica matemática a toda actuación o expresión, puede ser verbal, gráfica o de otra naturaleza, realizada por alguien para resolver problemas matemáticos, comunicar a otros la solución obtenida, validarla o generalizarla a otros contextos y problemas. Y que esas prácticas las podemos pensar que hay prácticas operativas, prácticas discursivas y prácticas normativas. A lo largo del análisis vamos a ver cómo se articulan todas ellas. Asimismo, también vamos a estar hablando de configuraciones, y las configuraciones las definimos como las redes de objetos que intervienen y que emergen de los sistemas de prácticas y las relaciones que se establecen entre los mismos, constituyendo los elementos de significado de un objeto matemático. Y esas configuraciones las vamos a poder entender que tenemos configuraciones didácticas, y esas configuraciones didácticas vienen a englobar las configuraciones epistémicas, las configuraciones instruccionales y las configuraciones cognitivas. ¿Cómo se articulan estas configuraciones y cómo vemos en estos análisis didácticos las trayectorias? Por un lado, las trayectorias las vamos a tener que tener presente, que vamos a tener una configuración didáctica inicial, donde tenemos la articulación entre una configuración epistémica, una configuración instruccional y una configuración cognitiva y afectiva, en ese trasfondo ecológico de esas prácticas, y que uno las puede inclusive hacer una distinción entre configuraciones que son previas y configuraciones emergentes. Pero de esa configuración inicial, esa configuración didáctica inicial, vamos a tener una configuración didáctica final. Y podemos hacer un análisis de esa trayectoria didáctica separándola en subtrayectorias, en la subtrayectoria epistémica, cognitiva y afectiva, instruccional, que puede ser docente, discente o del estudiante, y mediacional. Si bien en esta presentación no vamos a profundizar todos estos aspectos, pero sí es importante tenerlo presente que si uno se dedica a investigación, las herramientas y constructos del enfoque ontológico semiótico son muy potentes para hacer el análisis de lo que acontece dentro de una clase.
como vamos a pensar que es un primer acercamiento que un profesor tiene al análisis y el diseño de una clase desde herramientas del enfoque ontológico semiótico, va a estar bastante simplificado ese análisis, pero la lectura y las publicaciones actuales permiten a cualquiera profundizar estos aspectos en fases posteriores. Bien, en cuanto a la idoneidad didáctica, vamos a tener algunos criterios de idoneidad y algunas componentes. Esos criterios de idoneidad van a estar relacionados con estas facetas que hablamos recientemente, entonces vamos a mirar de un criterio de idoneidad epistémica y como componente vamos a analizar los errores, las ambigüedades, riquezas de procesos y representatividad. En breve, cuando estemos después, llegamos a esta etapa, incluso para el diseño, vamos a estar pensando en indicadores para cada uno de ellos, que son los que nos permiten valorar un proceso cuando ya se desarrolló, o si no empezar con el diseño de una clase partiendo de estos indicadores, que podrían estar perfilados o refinados para un contenido particular, que ya están incluso muchos de ellos publicados en Internet. Podríamos mirar de un criterio de unidad cognitiva, y entonces vamos a estar viendo los conocimientos previos, la adaptación curricular a las diferencias individuales, aprendizaje y la demanda cognitiva, o un criterio de idoneidad interaccional, donde estaremos mirando la interacción entre docente y el estudiante, la interacción entre los estudiantes, alumnos o discentes, la autonomía que ellos tienen y la evaluación formativa que estaría realizando el profesor. Desde un punto de vista mediacional, habría que estar mirando los recursos materiales como componente, el número de estudiantes, el horario y las condiciones del aula, porque condicionan esa dinámica y estas trayectorias, y el tiempo didáctico. Desde un criterio de idoneidad afectiva, vamos a estar viendo los intereses y necesidades de los estudiantes, sus actitudes, sus emociones, y finalmente, desde un criterio de idoneidad ecológica, la adaptación al currículo, las conexiones intra e interdisciplinares, la utilidad sociolaboral y la innovación didáctica. Bien, con esto tenemos así algunas herramientas y constructos, este es nuestro contexto, para empezar entonces a hacer el análisis o el diseño. Vamos a empezar inicialmente con el análisis de un proceso de estudio. Eso significa que en ese análisis o proceso de estudio vamos a tener algunas bases a tener presente. Entre ellos es, vamos a disponer de una teoría. En nuestro caso es el enfoque ontológico semiótico. Y de esa teoría lo que uno va es tomar algunos elementos que quiero estar analizando. Que en el caso del enfoque ontológico semiótico, para el análisis de una clase, me dice qué debería estar viendo. Pero esto no es suficiente. Lo que voy a tener que hacer es juicios de valor al estar mirando esa clase, y esos juicios de valor tienen que guardar correspondencia con estos aspectos que estamos tomando de la teoría. Pero no es suficiente tomar solamente un aspecto de una teoría, en este caso enfoque ontológico semiótico, y hacer un juicio de valor por la positiva o por la negativa de un proceso de estudio, sino que tenemos que dar evidencias. Y esas evidencias se tienen que corresponder con esa teoría y ese juicio de valor. Por esa razón decimos que esto tiene que guardar coherencia entre entre estos tres componentes del análisis, y al mismo tiempo tiene que tener relevancia. No podemos tomar un hecho aislado que a lo mejor solo ocurrió en la clase y pensar lo que eso acontece siempre. Entonces hay que ser cuidado en estas bases del análisis. Pero sin embargo, cuando empezamos a buscar las evidencias, ¿cómo nos vamos a organizar en el enfoque ontológico semiótico para hacer el análisis de una clase? Básicamente lo que vamos a tener es un registro de una clase, entonces vamos a tener la transcripción de la clase, y es bastante dificultoso iniciar el análisis si solo nos ponemos a leer. Entonces, para el enfoque ontológico semiótico, es conveniente que lo que hagamos es tomemos fragmentos más pequeños de esa clase en los cuales le vamos a llamar configuraciones didácticas. Y estamos pensando, uno diría, pero ¿cómo me doy cuenta dónde cortar? Básicamente es lo que le diría un profesor a otro qué está aconteciendo en esa clase. Entonces podríamos decir, este fragmento le vamos a llamar configuración didáctica 1, 2, 3, 4, la vamos a mirar, o sea, algo está haciendo el profesor. ¿Qué está haciendo? Está explicando. ¿Qué está haciendo en esta otra configuración didáctica? Los alumnos están resolviendo. Estas unidades menores me permiten
poder mirar con mucho detalle lo que acontece en esa instancia de interacción entre profesores y alumnos o entre alumnos o lo que acontece en ese proceso de estudio. Teniendo entonces todas estas configuraciones que terminan siendo de alguna manera arbitraria, es decir, que si otro profesor hace el mismo análisis, podría encontrar más configuraciones o menor cantidad de configuraciones. Solo nos permite empezar a poner el foco en algún aspecto y que ningún detalle pueda escaparse. Pero entonces, ¿qué hacemos a continuación antes de empezar a hacer nuestro análisis o nuestro informe? Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a hacer una tabla y en esa tabla veamos qué van a tener básicamente, o sea, algunos elementos que no podrían estar faltando. Podríamos agregar algunos otros más. En cada una de las filas vamos a tener las diferentes configuraciones que sacamos de ese registro y vamos a tener, entonces, estos van a ser los episodios, entonces uno dice, bueno, mira, aquí tenemos la configuración didáctica 7, que va desde la línea 39 a la 48, la configuración didáctica 8, y así cada una de ellas. En otra instancia vamos a tener las prácticas matemáticas. Esto es lo que un profesor le diría a otro, ¿qué acontece si veo esa configuración? ¿Qué está ocurriendo? En este caso del ejemplo decimos, bueno, en la primera es resolver una ecuación lineal, en la segunda es ejemplificar ecuaciones lineales. Lo que le diría un profesor a otro que acontece en esa configuración didáctica. Recordemos que esa configuración didáctica está articulando una configuración epistémica, una instruccional con una cognitiva. Por otro lado, vamos a ver cuáles son los objetos matemáticos que intervienen. En otra vamos a detallar cuáles son los procesos. Básicamente vamos a ver algunas ideas ahora de objetos y procesos como para tener presente, pero esto hay que profundizarlo en lecturas de EOS que no van a estar contenidas en esta presentación. Luego detallamos cuál es la función del docente en esa configuración didáctica que estamos considerando y cuál es la función del alumno. También es conveniente poder ver los patrones interactivos, y esto es el criterio del que está haciendo el análisis. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, desarrollo un código propio, decir, bueno, hay una incitación, una pregunta del alumno A, hay una pregunta del profesor, responde el alumno A, hay una pregunta del profesor, responde el alumno 3. Esto me permite hacer un análisis mucho más refinado de lo que acontece en la clase. Hacemos una clasificación de esa configuración didáctica, hay herramientas, hay una clasificación básica que propone el enfoque ontológico semiótico, que cuando lleguemos a esta instancia la vamos a estar comentando. ¿Cuáles son los conflictos semióticos que estarían presentándose en esa configuración didáctica? Y cuáles son las normas o metanormas que estarían presentes en esa configuración didáctica. Teniendo toda esta tabla, que es nuestro primer análisis de ese registro de la clase, entonces comenzamos ahora a elaborar ese informe y pensamos que esto tenían diferentes niveles. Los primeros 4 niveles eran más bien descriptivos y explicativos, y un último nivel, el quinto, un nivel valorativo. Entonces, vamos al primer nivel, y en ese primer nivel vamos a hacer identificación de prácticas. Ya tenemos esa tabla y ahora es cuestión de empezar a tomar del texto, y podrían aparecer escrituras de este tipo. Durante esta clase, la profesora pretende enseñar la técnica de resolución de ecuaciones por transposición de términos. Los alumnos, sobre todo en las primeras configuraciones didácticas, realizan la práctica de resolver una ecuación por cálculo mental. Posteriormente logran resolver ecuaciones lineales por transposición de términos, guiados por la profesora a través de interacciones dialógicas. Y uno podría colocar algunas evidencias, porque lo que estamos tomando son elementos de una teoría, damos algunos juicios de valor y colocamos algunos fragmentos que podemos tomar de esa clase. Y podríamos continuar con esta identificación de prácticas y decimos, bueno, la profesora, además de institucionalizar algunos resultados, hace intervenciones relacionadas con la valoración de las prácticas matemáticas hechas y descarta las que proponen otros alumnos. También se formulan afirmaciones y continuaríamos y volveríamos a estar dando evidencias. Ese sería nuestro primer nivel, donde estamos describiendo y estamos identificando las prácticas que estuvieron presentes, que las obtenemos de esta tabla que estuvimos haciendo previamente al informe que vamos a elaborar. Nuestro segundo nivel de análisis
ya vamos a identificar objetos y procesos. Recordemos que entre los objetos tenemos objetos primarios para el enfoque ontológico semiótico, que tenemos las situaciones problemas, que van a estar dadas en un contexto institucional y que viene a desencadenar un proceso básico que es el de problematización. Y este objeto primario viene a relacionarse con otros, porque cuando pensamos cuáles son los objetos que intervienen cuando realizamos en una actividad como es la resolución de problemas, van a intervenir los conceptos, las proposiciones, los procedimientos, argumentos y el lenguaje. Si miramos cada uno de ellos, desencadenan algunos procesos básicos importantes, como es el proceso de definición, enunciación, algoritmización, comunicación y argumentación. Pero no son los únicos que están dentro de un proceso de estudio, sino que podemos encontrar muchos más. En particular, el LEOS discrimina o distingue muchos de ellos, en algunos casos referidos a dualidades, por ejemplo. Entonces, vamos a tener estos procesos básicos y entonces, si tenemos en cuenta ejemplar y tipo, va a aparecer un proceso de particularización o de generalización. Si tenemos en cuenta la dualidad expresión-contenido, aparecen los procesos de representación y de significación. Si tenemos en cuenta la dualidad personal-institucional, vamos a tener los procesos de personalización y de institucionalización. La dualidad no ostensivo, o sea, no se muestra o se muestra, tenemos los procesos de idealización y materialización, y en la dualidad unitario, sistémico, reificación y descomposición. Pero tenemos muchos más otros procesos, pero solo es como para dar algunas de las herramientas y constructos que tenemos desde el enfoque ontosemiótico como para hacer estos análisis en profundidad de lo que acontece dentro de una clase de matemática. Entonces ahora, teniendo identificados esos procesos, comenzamos con este informe en nuestro segundo nivel. Y diremos, bueno, los problemas que presenta la profesora para iniciar el tema son descontextualizados, podríamos colocar allí algunos episodios que muestran cuáles son el tipo de situaciones, problemas, cuando los alumnos manifiestan dudas, los argumentos que esgrime la docente con la intención de conseguir la comprensión de los conceptos y propiedades terminan siendo incorrectos, o en el mejor de los casos muy confusos. Remarco en colores cuáles son esos objetos primarios que pasaban a ser las situaciones problemas. Dentro del conjunto de reglas teníamos los conceptos, las propiedades y procedimientos, luego tenemos los argumentos y el lenguaje. Entonces esos elementos tienen que estar articulados, esas palabras claves van a aparecer en la descripción que hacemos de ese análisis de la clase y así continuaríamos, ¿no? Los argumentos son típicamente conductistas, en este caso, o mecanicistas, puesto que son ejemplificaciones del procedimiento a seguir y luego vamos intercalando esta relación entre teoría, juicios de valor y evidencias. Luego habría que colocar configuraciones de procesos y podríamos distinguir qué proceso lleva a cabo determinados estudiantes, qué procesos llevan a cabo el profesor. Por ejemplo, este es de un trabajo sobre análisis didáctico en educación matemática, entonces ve un estudiante en particular y dice, bueno, ahí está el proceso de generalización, esto estaría un vínculo con la teoría, está diciendo dónde lo estamos viendo en la línea 1.19 y una explicación. El proceso de enunciación de las proposiciones, el proceso de argumentación, el proceso de representación y materialización, y así podríamos tener detallado cuáles son todos los procesos que están apareciendo y cuáles serían esas evidencias que estaríamos dando. Luego habría que armar en este nivel una configuración epistémica. Recordemos que una configuración epistémica para el EOS va a significar que vamos a tener una situación problema que viene a motivar que aparezcan un conjunto de reglas. Ese conjunto de reglas están los conceptos o definiciones, las proposiciones o propiedades, los procedimientos, algoritmos o rutinas propios de la actividad matemática, y estos vienen a regular el uso del lenguaje, que lo puedo ver un lenguaje hacer una distinción, que es el lenguaje está más bien verbal, simbólico o gráfico. Estos vienen a expresar y soportar ese conjunto de reglas. Por ejemplo, en el lenguaje podríamos tener ejemplos del lenguaje verbal o coloquial, lenguaje simbólico, lenguaje gráfico, y tendríamos argumentos, que esos argumentos vienen a justificarse por medio de o un concepto, o una proposición, un procedimiento, o más de uno de ellos. Por eso decimos que el conjunto de reglas
intervienen y condicionan esos argumentos, y todos estos argumentos, por ejemplo, acá decimos, bueno, el triángulo tiene un ángulo recto, razón por la cual es rectángulo, en consecuencia podemos usar el teorema de Pitágoras, y si nosotros hacemos un análisis de ese argumento, básicamente ese argumento se justifica o se apoya en el conjunto de reglas, conceptos, proposiciones, procedimientos, los cuales vienen a resolver la situación problema. Si hicimos todo el análisis de ese proceso de estudio, podemos dar un ejemplo. Este es tomado de una tesis de doctorado, por ejemplo, una configuración que se da ante la resolución de una situación, problema relacionada con divisibilidad, y entonces vienen a aparecer el conjunto de reglas y ya hacemos una distinción de cuáles son los conceptos que aparecieron, cuáles fueron esas proposiciones o propiedades, cuáles fueron los procedimientos que están en juego, lenguaje, y hacemos algunos ejemplos de qué se usó en lenguaje simbólico, en verbal, en gráfico, qué tipos de argumentos aparecen. Entonces ahí estaríamos segundo nivel de análisis en ese informe que estaríamos haciendo de ese proceso de estudio. Nos vamos a un tercer nivel de análisis, que estamos todavía en una didáctica descriptiva y explicativa, todavía no llegamos a una valorativa. Y acá vamos a hacer un análisis de trayectorias, y en particular nos preguntamos qué conflictos a priori o a posteriori pueden tener los estudiantes para la realización de las prácticas matemáticas. Recordemos que en la tabla que habíamos estado haciendo, esta que discriminábamos en configuraciones didácticas, teníamos una columna que eran qué conflictos se habían presentado. Si tomamos una definición de Godino, Batanero y Font sobre conflicto, diríamos que un conflicto semiótico es cualquier disparidad entre los significados atribuidos a una expresión por dos sujetos, personas o instituciones, y podemos hacer una distinción de ellos en un conflicto semiótico de tipo cognitivo, cuando la disparidad se produce entre prácticas de un mismo sujeto, o podríamos pensar un conflicto semiótico de tipo interaccional, cuando la disparidad se produce entre las prácticas, que pueden ser actuativas y discursivas, de dos sujetos diferentes en interacción social, o sea, alumno-alumno o alumno-profesor, o un conflicto semiótico de tipo epistémico, cuando la disparidad se produce entre significados institucionales. No es que ante la presencia de uno descarta alguno de ellos. En algunos casos podemos estar viendo que un conflicto son de dos tipos. Podemos estar pensando que es de tipo uno, por ejemplo, conflicto semiótico de tipo cognitivo, y también lo puedo estar viendo que es un conflicto semiótico de tipo epistémico. Veamos algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, en este caso decimos, bueno, aquí se presenta, esto está extractado de un trabajo. Obvio que el texto debe ser argumentativo cuando uno está haciendo el informe, entonces uno diría, bueno, detectamos un conflicto semiótico de tipo interaccional, el primero, que uno lo puede ver, y entonces colocaría cuál es la evidencia entre las líneas 49 y 55, el alumno busca dar sentido al objeto de ecuación, que no fue institucionalizado. Bueno, explicamos, básicamente es lo que ocurre, porque el alumno pregunta, ¿puede ser algo x más x igual a 7? Porque estaban en una clase de ecuaciones, y lo que hace la profesora le dice que no puede ser x más x igual a 7, sino x más x igual a 8 sí, y que sí podría ser x más a igual a 7, una ecuación. Entonces uno dice, aquí se presentó un conflicto, y uno estaría haciendo una explicación. El conflicto no se llega a resolver, pues los argumentos y ejemplificaciones que ofrece la profesora solo contribuyen a una mayor confusión al argumentar que x más x igual a 7 no es una ecuación, mientras que sí lo es x más x igual a 8. Ocurría que en este contexto estábamos en una escuela primaria y se estaban trabajando con números naturales, pero entonces uno analiza, decir, aquí se presentó un conflicto y no se resolvió. Pero podríamos ir en este otro. En este caso vamos a mirar la evidencia. Inicialmente es de la misma clase, trabajando en una escuela primaria con ecuaciones, cuando la profesora le pregunta a los estudiantes, bueno, si tengo un caramelo más otro caramelo, ¿a qué es igual? Los alumnos responden que es a 2, entonces una x más otra x es igual a 2, dicen los estudiantes. En algún momento uno podría decir, aquí hay un conflicto semiótico de tipo cognitivo, porque está diciendo, un caramelo más otro caramelo es igual a 2, y x más x es igual a 2. Y también lo podemos ver que hay otro conflicto semiótico
cuando el alumno está preguntando, ¿el valor puede ser siempre par? Entonces intentamos entender qué está ocurriendo aquí. Decimos, bueno, ahí hay otro conflicto semiótico cognitivo que le podemos llamar número 3, y ahora corresponde entonces la narración. Decimos, bueno, hay un conflicto en las líneas del 57 al 64, que serían las evidencias, y uno da la explicación de qué acontece allí, si se resuelve o no se resuelve, y qué ocurriría. En nuestro caso decimos, bueno, aquí aparecen involucrados los conceptos de cantidad y variable, pero se ve comprometida la construcción de significados por la presencia de un conflicto, o en el segundo, que estaba en esas líneas, estamos también ante un conflicto semiótico potencial, pues no se enuncia de manera explícita en el discurso, pero lo advertíamos cuando el estudiante estaba preguntando, ¿puede ser siempre par? Porque estaba entendiendo que x más x era igual a 2, y un caramelo más otro caramelo es igual a 2, entendía que la variable asumía o tomaba el valor 2. Esas explicaciones las estaríamos dando en ese análisis de ese proceso de estudio. Tendríamos que hacer luego un análisis de qué configuración didáctica, pensemos que es esta articulación entre la configuración epistémica, la instruccional y la cognitiva, estuvo presente a lo largo de todo ese proceso de estudio. Y pensamos que habíamos hecho diferentes configuraciones didácticas y las podíamos clasificar. El enfoque ontológico semiótico distingue 4 genéricas, que una de ellas sería la magistral, en la cual todo el mundo la conocemos, en la cual está a cargo del profesor, que está explicando esta noción de que el profesor enseña mostrando y los alumnos aprenden viendo, o podríamos tener una configuración didáctica del tipo adidáctica, tal como la podría estar entendiendo teoría de situaciones didácticas, o es más bien de tipo personal, o más bien dialógica. Con certeza, si miramos a lo largo de todo el proceso de estudio, no vamos a encontrar, es raro que podamos encontrar que se sostenga cada una de todas estas configuraciones, si hemos tomado un proceso de estudio y lo hemos particionado, que todas ellas se corresponden a una, entonces uno termina diciendo, bueno, esta configuración didáctica de todo el proceso de estudio se encuentra en algún punto de todo este cuadrado donde en los vértices tendríamos estas configuraciones didácticas puras. Teniendo esto, uno podría hacer entonces, mirando esa columna, un informe de esta naturaleza. Si bien el registro de la sesión muestra un constante diálogo entre la profesora y los alumnos, que podría llevarnos a situar a la clase en una configuración dialógica, un análisis más detallado revela que las interacciones se circunscribe a que los estudiantes asuman las tareas, se familiaricen con ellas y se esboce la técnica de resolución de ecuaciones, que es el objetivo que deducimos persigue la docente. La institucionalización, que es la regulación, formulación y validación, quedan exclusivamente a cargo de la profesora sin intervención alguna de los alumnos. Por dicho motivo, 25 de las configuraciones didácticas de un total de 27 se han considerado del tipo magistral interactivo, y uno colocaría algunas de las evidencias estaban en esa clasificación que estábamos haciendo. Nos vamos al cuarto nivel de análisis, el último de los niveles de análisis, donde estamos haciendo una descripción y explicación de lo que acontece, y aquí llegamos al análisis normativo. En ese análisis normativo, básicamente nos preguntamos qué normas condicionan el desarrollo de los procesos instruccionales, quién, cómo y cuándo se establecen las normas, cuáles y cómo se pueden cambiar para optimizar el aprendizaje matemático. Veamos ejemplos, como ya se articulan en el discurso, porque las obtenemos de una de las columnas donde ya teníamos cuáles eran las normas y metanormas de ese discurso docente, y acá hay mucho material como para profundizar. No pretende ser esto una explicación de cómo identificar las normas y metanormas, sino solamente puntos de partida para pensar en el análisis y luego pensar también en el diseño de una clase, cómo esas normas vienen a condicionar los procesos instruccionales. Veamos un ejemplo aquí. Uno dice, bueno, vamos a mirar normas, y uno dice, esto que está así en color celeste es el vínculo que uno tiene con la teoría, viene en ese discurso, en el informe que estaríamos haciendo, y colocamos
lo que estaría en verde, los razonamientos en matemáticas se han de plasmar por escrito siguiendo determinadas reglas. Eso pasa a ser una norma, que es un juicio de valor que hacemos, es una norma metaepistémica porque la estamos vinculando con la teoría, y el ejemplo van a ser las evidencias. En este caso, por ejemplo, tomamos el episodio del análisis de esta clase de ecuaciones en primaria, cuando la profesora dice: todos lo hicimos mentalmente, ahora lo vamos a escribir. ¿Cómo hacemos para llevar este razonamiento por escrito? En esa expresión que está dando la profesora decimos: ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la norma que está de fondo? Y la norma que está de fondo es que los razonamientos en matemática se tienen que plasmar por escrito siguiendo determinadas reglas. Está bien que podamos hacer cálculos mentales, sin embargo, en esta clase no es suficiente hacer el cálculo mental o resolver de manera mental una determinada situación, problema, sino que es necesario que eso lo documentemos de alguna manera. Entonces, esta es del discurso, como uno está viendo en expresiones que se están diciendo en la clase, que condicionan ese accionar en la clase. Miramos estos otros, por ejemplo, ahí están las dos normas identificadas. Determinados temas en matemáticas se completan en cursos superiores, y para comprender determinados temas en matemática hay que esperar a cursos superiores. ¿De dónde lo extractamos al ver parte de ese discurso? Miramos, acá venían resolviendo, la profesora cuando decía, bueno, una X más otra X es igual a 2, los estudiantes cuando le pregunta, ¿2 qué? 2X, el valor puede ser siempre par, y la respuesta de la profesora, no, siempre varía, pero eso no lo vemos en la EGB2. ¿Qué estaríamos queriendo decir cuando la profesora está diciendo, pero este contenido ahora no lo vemos, no quiero seguir profundizando este tema que venimos ahora? Bueno, entendemos que ante esa expresión, el mensaje es: determinados temas en matemáticas se completan en cursos superiores, o sea, esto lo vas a ver más adelante, o para comprender determinados temas en matemática hay que esperar a temas superiores. Solo te estoy dando algunas nociones ahora, luego lo vas a complementar. O miremos estos dos: para aprender matemáticas hay que hacer muchos ejercicios o hay que dedicar mucho tiempo para hacer ejercicios, y clasificamos. El primero sería una norma metacognitiva, el segundo es una norma mediacional. ¿Y cómo vemos esto? Y en el discurso venían resolviendo estas ecuaciones, y en un momento la profesora dice: vamos a seguir trabajando varios días con esto. Si no entienden, no se hagan problema, que vamos a hacer muchos ejercicios hasta que les salga bien. De allí la idea es: para aprender matemáticas hay que hacer muchos ejercicios, o hay que dedicar mucho tiempo a hacer ejercicios en matemática. O esta otra, este es otro fragmento, cuando la profesora dice: hay muchas cosas en matemática que son mecánicas y con la práctica lo vas a lograr. De fondo, lo que estaríamos viendo es que para aprender matemáticas hay que hacer muchos ejercicios. Esa es la norma que está de fondo. Veamos otra más. Pues decimos, esta norma es: en matemáticas hay que hacer largos ejercicios. ¿Por qué lo diríamos que sería una norma metaepistémica si la clasificamos de acuerdo al enfoque ontológico semiótico? Veamos qué acontece. En algún momento estamos resolviendo ecuaciones, la profesora le dice: les doy una ecuación más difícil. Estamos ubicándonos en primaria, la ecuación es 3 más 5x menos 10 igual a 8, y entonces van haciendo paso a paso, y en algún momento uno de los alumnos dice: ¿tantos pasos? Y la profesora dice: sí, así es la matemática, es hermosa. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está de fondo? ¿Cuál es la norma que estaría reflejándose o que le queda a un estudiante? Que en matemática hay que hacer largos ejercicios, y por eso es una ciencia que es bella y al mismo tiempo difícil. Y nos vamos al último nivel, al nivel valorativo, y ahora es el último nivel para valorar un proceso que ya se desarrolló, pero es el primero para empezar el diseño de una clase en matemática. Y entonces, para ese diseño vamos a empezar a mirar cada una de estas idoneidades. Vamos a mirar la idoneidad epistémica, componentes e indicadores que podemos tener. Obviamente que para determinados temas ya se refinaron estos indicadores y hay que tenerlos presentes.
Por ejemplo, en términos de errores, hay que mirarlo. Si el proceso ya se desarrolló, si no se observan prácticas que se consideran incorrectas desde el punto de vista matemático. Para el diseño estoy pensando que no voy a considerar prácticas que van a ser incorrectas, entonces voy a recurrir a documentos, a este significado referencial en el cual vamos a tomar nuestros primeros diseños, nuestras primeras tareas. En términos de ambigüedades como componentes, tenemos que pensar que no se observan ambigüedades que puedan llevar a la confusión de los alumnos. ¿Y en qué sentido? En que las definiciones y procedimientos están correctamente enunciados o institucionalizados, como así también adaptados a nivel educativo al que se originan o se dirigen. Hay adecuación de las explicaciones, comprobaciones y demostraciones al nivel educativo al cual se dirigen, y hay un uso controlado de metáforas, entre otros aspectos. Estos son indicadores generales que se refinan para cada uno de los contenidos. En idoneidad epistémica, continuando, seguiríamos con riqueza de procesos. Y decimos, la secuencia de tareas contempla la realización de procesos relevantes en la actividad matemática. ¿Cuáles son esos procesos relevantes? Modelización, argumentación, resolución de problemas, conexiones. Recordemos que los procesos podríamos tener procesos básicos a procesos complejos. Esos procesos básicos estaría la mecanización, que es la realización repetida de un procedimiento sin la necesidad de dedicar muchos recursos atencionales. Pero sin embargo, sabemos que teníamos otros: definición, enunciación, organización, argumentación, comunicación y todos los que venían de las dualidades: representación, significación, personalización, institucionalización, y podríamos considerar los que pertenecen a una misma familia, como demostración, argumentación, justificación. Pero dentro de demostración podríamos mirar reducción al absurdo, inducción completa, razonamiento por elemento genérico, y continuaríamos. Y después megaprocesos como modelización, metacognición, y continuaríamos. O sea, la riqueza en el diseño y en la valoración de los procesos hay que tenerlo presente. Esto para el diseño o para el análisis. Luego miraríamos la idea de representatividad. Decimos, los significados parciales, definiciones, propiedades, procedimientos, son una muestra representativa de la complejidad de la noción matemática que se quiere enseñar, contemplada en el currículo. Recordemos la idea de significado, porque acá estamos hablando de significados parciales. ¿Qué era significado? Significado en el sistema de prácticas que realiza una persona, que podía ser personal o institucional, o están compartidas en el seno de la institución para resolver un tipo de situación, problemas en las cuales interviene un objeto matemático en cuestión. Y los podemos refinar, por ejemplo. Para uno o varios significados parciales se propone una muestra representativa de problemas. Uno diría, ¿qué es una muestra representativa de problemas? Y en este caso, esto no es como para leerlo, hay que mirar y cómo sería del tema que yo quiero una muestra representativa de problemas. Por ejemplo, en este caso es un trabajo realizado por Jiménez Consuegra, donde está trabajando sobre el cálculo de área de figuras compuestas en textos de secundaria. Esto ya está publicado, ha sido desarrollado bajo el enfoque ontológico semiótico, y entonces establece cuáles serían esa muestra representativa de problemas. ¿Problemas de qué tipo? Entonces aparecen situaciones donde se requiere realizar la estimación de la medida de ciertas superficies, situaciones que permiten trabajar con unidades de medidas apropiadas para el rango de esa magnitud, y entonces allí uno dice, ajá, esto es una muestra representativa de problemas. Y también, para ver la representatividad, diríamos, para uno o varios significados parciales se hace uso de diferentes modos de expresión: verbal, gráfico, simbólico. Miremos lo que acontece en esto, porque es importante para el diseño de una clase. Me está pidiendo uso de diferentes modos de expresión. Muchas veces vemos un determinado contenido que está centrado en lo simbólico. Debo hacer diferentes usos de expresión y el tratamiento y conversiones entre los mismos. Me sirve para el diseño y me sirve para el análisis de una clase. Nos vamos a idoneidad cognitiva, y otra vez vamos a tener componente. Conocimientos previos. Los alumnos tienen los conocimientos previos necesarios para el estudio del tema, porque se han estudiado anteriormente o porque el profesor planifica el estudio para que sean incorporados. Y que los significados pretendidos se pueden alcanzar. Decimos, se tiene una dificultad manejable en sus diferentes componentes. Esto me va a servir como punto de partida para el diseño de una clase, o también me sirve para valorar un proceso de estudio que ya fue implementado.
En términos de adaptación curricular a las diferencias individuales, estamos viendo que se incluyen actividades de ampliación y de refuerzo. ¿A qué alude esto? Ampliación para aquellos estudiantes, cuando tenemos en una clase, las situaciones, problemas, para algunos les quedó muy sencilla, para otros les quedó muy alejado, entonces tengo que estar pensando que para algunos necesitan ampliar, para otros casos va a significar un refuerzo las actividades que vamos a estar trabajando en la clase. Estuve pensando en las diferencias en los diferentes tipos de estudiantes que tengo en la clase. En términos a la componente de aprendizaje, los diversos modos de evaluación muestran la apropiación de los conocimientos, competencias pretendidas e implementadas. Pensemos que acá me está hablando de modos de evaluación, que no es solamente una evaluación que le vamos a pedir de resultados a los estudiantes. Tengo que estar pensando modos diferentes para evaluar estos procesos en la clase. En términos de demanda cognitiva, tendríamos que estar viendo que se activan procesos cognitivos relevantes como generalización, conexiones intramatemáticas, cambios de representación, conjeturas, y que se promueven procesos metacognitivos en los estudiantes. Eso lo voy a tener presente en el diseño, fundamentalmente para la gestión de la clase, y cuando estamos mirando una clase, vemos qué acontece. Hay que pensar que la idea de procesos metacognitivos los tiene que desarrollar el estudiante. No es el profesor el que desarrolla el proceso metacognitivo, pero el profesor es el que va, mediante la gestión de su clase, va a promover que se desarrollen procesos metacognitivos en los estudiantes. Pasamos a la idoneidad interaccional. Entre sus componentes tenemos la interacción docente-discente, o sea, entre el profesor y el estudiante, y como indicadores tenemos, el profesor hace una institucionalización adecuada del tema, presentación clara y bien organizada, no habla demasiado rápido, enfatiza los conceptos clave del tema. Pensamos que la idea de institucionalización aquí no tiene la misma connotación de teoría de situaciones didácticas, sino que está pensado que está a cargo del profesor. Entonces acá estaríamos viendo, en el momento que interactúa el profesor, que tiene a cargo esa articulación de objetos y procesos que aparecen dentro de la clase, lo hace de manera adecuada. También podríamos ver que se reconocen y se resuelven los conflictos de significado de los alumnos, o sea, se interpretan correctamente los silencios de los alumnos, las expresiones faciales, las preguntas, se hace un juego de preguntas y respuestas adecuados para resolver ese tipo de conflictos que acontecen en la clase. Se busca llegar al consenso con base en el mejor argumento, se usan diversos recursos retóricos y argumentativos para implicar y captar la atención de los alumnos, se facilita la inclusión de los alumnos en la dinámica de la clase y no la exclusión. Y podríamos tenerlos todos estos perfilados para un contenido en particular, muchos de ellos ya están publicados. Si seguimos con otra de las componentes interaccional, tendríamos la interacción ahora entre alumnos. Se favorece el diálogo y comunicación entre los estudiantes, se favorece la inclusión en el grupo y se evita la exclusión. Si lo vemos en términos de autonomía, se contempla un momento en que los estudiantes asumen la responsabilidad del estudio, o sea, hay momentos de exploración, de formulación y de validación. Y en cuanto a la evaluación formativa, hay una observación sistemática del progreso cognitivo de los alumnos. Esto me sirve para el diseño y hay veces lo intento ver si en el proceso de estudio que estoy analizando esto es observable. Nos vamos a idoneidad mediacional. Quiero valorarla o si quiero empezar el diseño, componentes e indicadores a tener presente. En términos de los recursos materiales, vemos que el uso de los materiales manipulativos e informáticos que permiten introducir buenas situaciones, lenguajes, procedimientos y argumentaciones están adaptados al significado pretendido. Aquí vamos a tener que profundizar algunos aspectos, como incluir incluso materiales informáticos para que los estudiantes hagan un uso rico de la actividad matemática que va a estar de fondo. Que las definiciones y las propiedades son contextualizadas y motivadas usando situaciones y modelos concretos y visualizaciones. En la componente de números de alumnos, horario y condiciones del aula, decimos, bueno, el número y la distribución de los alumnos permiten llevar a cabo esa enseñanza pretendida, el horario del curso es apropiado, por ejemplo, no se imparten todas las sesiones a la última hora, que podemos pensar que siempre nos toca la última hora, donde podemos contar que los estudiantes están más cansados, que el aula y la distribución de los alumnos es adecuada para el desarrollo del proceso instruccional pretendido. En cuanto al tiempo didáctico, tendríamos que ver si
Hay una adecuación de los significados pretendidos con los implementados al tiempo disponible, ya sea presencial y no presencial, tareas que le estamos dejando a los estudiantes, es pensar, decir, cuánto tienen que leer los estudiantes, cuántas actividades, cuánto tiempo van a dedicar de manera no presencial para esta actividad. ¿Esto es adecuado? Muchas veces trabajamos en una instancia presencial y lo que dejamos a nuestros estudiantes es mucha actividad extra, que ellos tienen otras actividades o otras materias, espacios curriculares o asignaturas a cursar. La inversión del tiempo en los contenidos más importantes o nucleares del tema, es decir, estos eran contenidos prioritarios. ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a los contenidos más importantes? Y la inversión del tiempo con los contenidos que presentan ahora mayor dificultad. Cuando nos vamos a idoneidad emocional, entre términos de componentes indicadores, vamos a tener intereses y necesidades y vamos a pensar, ¿se seleccionan tareas de interés para los alumnos? Esto es para el diseño. ¿Qué sería de manera de interés para los alumnos? Tengo que estar pensando, para captar la atención también de los estudiantes, que las tareas terminan siendo de interés para los alumnos y hay modos de narrarlas y presentar tareas que puedan llegar a ser de interés de ellos. Se proponen situaciones que permiten valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana y profesional. La mayoría de los currículos de la escuela primaria y secundaria, cuando los analizamos, lo que proponen es dar herramientas para la vida cotidiana, que me permita alfabetizar matemáticamente a un ciudadano para que se incorpore en esa sociedad. Y en el mundo profesional, que la matemática me sirva para ese mundo profesional. En cuanto a las actitudes, tenemos que analizar si se promueve la implicación de los estudiantes en las actividades, la perseverancia en lo que realizan, la responsabilidad que tienen que asumir en el estudio, si se favorece la argumentación en situaciones de igualdad, o sea, el argumento se valora en sí mismo y no por quien lo dice. En términos de emociones, se promueve la autoestima de los estudiantes, evitando el rechazo, fobia o miedo a las matemáticas. Debo ser consciente de eso, que muchas veces hay estudiantes que desarrollan fobia o miedo hacia las matemáticas que los terminamos alejando, y se resaltan las cualidades de estética y precisión de las matemáticas. Y nos vamos a la última de las idoneidades, que es la idoneidad ecológica, y entre sus componentes tenemos la adaptación del currículo. Entonces, uno de los indicadores es si los contenidos, su implementación y evaluación se corresponden con las directrices curriculares, ya sea para primaria, para secundaria, para la enseñanza superior o profesional. En términos de conexiones, podemos analizar si las conexiones se realizan con otros contenidos matemáticos, esto es, conexiones de matemáticas avanzada con las matemáticas del currículo y conexiones entre diferentes contenidos matemáticos contemplados en el currículo. Muchas veces nos quedan contenidos compartimentalizados cuando entre la misma matemática los contenidos están relacionados. O bien, cuando lo miramos con contenidos de otras disciplinas, esta idea de contextos extra matemáticos o con contenidos de asignaturas que tienen en esa etapa que están cursando los estudiantes. En términos de la utilidad sociolaboral, preguntarnos si los contenidos son útiles para la inserción sociolaboral. Y en este sentido uno puede hacerse algunas preguntas. ¿Por qué es necesario y le debo enseñar este contenido a este estudiante? ¿Qué problemas resuelve y qué contextos le dan sentido y significado? Eso va a ayudar en el diseño y obviamente también en la valoración de un proceso de estudio. En cuanto a la innovación didáctica, vamos a pensar que si hay innovación basada en la investigación y la práctica reflexiva, o sea, introducción de nuevos contenidos, recursos tecnológicos, formas de evaluación, organización del aula. Cuando tenemos todos estos indicadores, nos permite ahora hacer una valoración de ese proceso. En cuanto a la idoneidad epistémica, serían los significados institucionales, podemos hacer una valoración en términos de estos indicadores, cuánto se cumplieron, cuánto no se cumplieron. No es una cuestión de contar los que valen por igual, sino es más bien uno hace una valoración de qué ocurrió con cada uno de ellos y uno puede decir, sí, se logró, esto tiene baja, media o alta idoneidad. Cuando nos vamos a la cognitiva, vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo quedó? Quedó con alta idoneidad cognitiva. ¿Qué pasó con la interaccional? Que son las relaciones, las interacciones entre docentes y estudiantes, alta, media o baja. En términos de la mediacional, que son recursos tecnológicos y temporales usados a lo largo del proceso de estudio.
y podríamos mirar ahora, hacer una valoración de la idoneidad emocional, actitudes, afectos, emociones, y por último, la ecológica, que son las relaciones intra e interdisciplinares y sociales. Y esto nos daría un mapa de qué idoneidades resultaron altas, cuáles merecen ser mejorados. Tampoco hay veces uno debe estar pensando que sí o sí nos debe quedar cubriendo este hexágono regular que es el que tenemos de fondo. Muchas veces el diseño del profesor puede pensar, estos estudiantes tienen fobia hacia la matemática, entonces voy a diseñar una clase donde inicialmente lo que quiero es elevar la idoneidad emocional en los estudiantes, aunque pueda haber menguada alguna de las otras, pero soy consciente de esa instancia y en otro momento, bueno, trabajaré con todas las otras idoneidades. Pero esa es la idea de que me queda un mapa de valoración y también me sirve diseño inicial para una clase de matemática. Entonces, como reflexiones finales, entonces para un proceso de estudio, recordemos que lo vamos a mirar en diferentes facetas, epistémicas, cognitiva, interaccional, mediacional, emocional, ecológica, y que cuando hacemos un análisis de una clase, lo vamos a hacer en diferentes niveles. Un nivel de prácticas, un nivel de configuraciones, el segundo nivel, un tercer nivel que son el análisis de las trayectorias, un cuarto nivel el análisis normativo. Esos 4 niveles son una didáctica descriptiva y explicativa, para llevar a un quinto nivel que es la idoneidad didáctica, o sea, valoración de la idoneidad didáctica. Y si tengo que hacer un diseño de una clase, voy a partir de los criterios de idoneidad didáctica para comenzar con ese diseño de las primeras tareas y luego volver a pasar, cuando tenga ese proceso ya desarrollado y lo haya implementado, puedo hacer ese análisis de lo que aconteció. Muchas gracias por la atención.